Hola, soy María de cuarto B y voy a recitar un fragmento del libro de la señorita Bailey. La niña adjetivo. Con 6 años me levantaba a mitad de la clase y me llamaban nerviosa. Con 10 años dije que me gustaba escuchar Vivaldi y me llamaron rara. Con 12 años dije que me costaba mantener las ganas de salir corriendo y me llamaron agresiva. Con 14 años que me interesaba el maquillaje y el boxeo y me llamaron imposible. Con 16 avisé de que me costaba estabilizarme y entonces me llamaron problemática. Después llegó aquel día. Decidí olvidarme de los adjetivos. Decidí ensordecerme cada una de las veces que alguien me definía con alguno de ellos. Y sí, por supuesto que lo siguieron haciendo. La sociedad no cesó en su afán de definir, catalogar y encasillar absolutamente todo de lo que hacía, decía, mostraba o prefería. Pero yo no escuchaba, dejé de oír ese ruido. Jamás volví a escuchar a ninguna de esas personas. Desapareció de mi campo de visión. Esa gente en que algún momento me definió. Desconecté, no hubo adjetivo. Yo soy Arantxa y os voy a recitar Les dones de Danae de Lipetru. Guapa, desitjable, somrient, submisa, callada, si t'ho demanen, el que et demanen, que no sigues puta ni monxa, ni santa ni bruixa, i tot és massa, i massa poc. Quant havies begut? Què portaves posat? I a quina hora vas tornar a casa? Anaves acompanyada? Les dones són massa provocatives, les dones sou massa feminazis, les dones són massa dones.